¿Qué es lo que tal, mi gente? Tú siempre te quedas esperando a ver si yo me voy a quedar callado para tú saludar. Sí. ¿Qué es lo que tal, mi gente? ¿Qué es lo que tal? Es nuestro nuevo saludo. Sí, eso no te Una nuevo mezcla saludo. de qué es lo que y qué tal. Yo iba a esperar que ellos se den cuenta cuando llevamos un par de capítulos así. A ver si alguien Ah, se yo da no cuenta puedo de que, aguantarme, tengo wow, que qué decirlo. chévere ese saludo. Sí, después vamos a mandar a hacer cosas con él. Entonces, ¿qué es lo que tal, mi gente de YouTube? Punteros, está heavy, punteros. Pero siento que es muy de Tira canal, punta. no, de canal 2024, 2024. De Todavía, canal muy todavía muy estamos en el proceso del 2014. nombre. Muy 2014. Sería bueno que si tienen Eso es alguna sugerencia, punteros. tendrían que le mandar mucho a escribir, pero si tienen alguna sugerencia Escriban en los de comentarios. cómo Pero, bienvenidos a Punto y Seguido. el podcast. Ella es... Maricel Hernández. Yo soy Rainer Jiménez. Yo siempre bailo, pero yo le pongo algo que lo tape el intro. Sí, Punto y Seguido, el podcast. Entonces, ¿sabes qué es curioso? Que hemos grabado este capítulo 3 veces con esta. Sí, 3. 3 veces. Y ya ahora me siento como ¿Tú sabes grabando. que yo, después de que hemos grabado estas veces, yo me he dado cuenta de lo difícil que tiene que ser para las personas que graban ser tan naturales después de que ya tú has grabado una cosa 3 veces. Es como grabar, ser es como naturales lo y que mismo de la ahora. nota de voz. O sea, no es para las personas que graban, imagínate para los actores. O sea, el proceso de actuar. Porque el podcast usualmente es algo orgánico que se tiene que ver natural. Pero hoy nos dimos cuenta que no todos los podcasts son naturales. Lo mismo hablábamos en grabaciones anteriores. Esa es la cosa, cuando se me hablábamos y como estábamos diciendo, Sí, porque era porque algo no que se ya grabó. se había hecho. Pero lo mismo pasa con las notas de voz cuando uno graba, que uno dice, "Ah", se cae. Y luego tú tienes que volver a grabar una risa falsa. Y ya no es la misma emoción, No, porque no es la ya yo me exploté de la risa. Exacto. Cuando yo vi el mensaje o lo que sea, yo me exploté de la Y risa. Y mandé yo estaba la de que nota de voz. mandando la nota de voz. Y cuando te das cuenta que De no repente- se mandó, yo me decía, y yo me voy a reír de nuevo así. Es como que, por ejemplo, a mí, como mi risa característica, probablemente se me da reírme así, de manera falsa. Pero como quiera, se siente incómodo reírse forzado. Yo conozco mucha gente que se ríen de manera... Y aunque tú lo ves de que riéndose genuinamente, se ríen como falsa, como que su risa suena falsa. Fue como los niños, tú le dices que fingida. sonríe por una foto. Yo siempre me he preguntado si los niños son felices. O sea, los niños son felices hasta el momento que tú le dices que sean felices. Pero vamos a eso para otro tema de podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca de sobrenaturalmente humano. Entonces, cuando hablamos de eso, estábamos hablando de la nota de voz y eso, y la verdad que a mí me costaba escuchar mis propias notas de voz. Porque yo no me gusta mi voz. Bueno, no me gustaba. Ahora yo siento que hablo muy... Como un locutor. Rainer habla así, como muy que de no. manera manerística. Pero antes a mí no me gustaba, porque no encuentro cómo describirlo. Entonces, a mí no me gustaba. No sé por qué, porque no se escucha como yo creo que me escucho. Una vez Caleb, en el primer episodio Caleb aparece, pero una vez Caleb me dijo por qué yo no me escucho como yo me escucho. O sea, porque cuando yo voy a escucharme por otro lado no me escucho como realmente yo creo que me escucho. Entonces, antes de darle entrada al tema y por qué introdujimos con algo que a mí no me gusta de mí, ¿por qué tú no dijiste algo que no te gusta de ti? De que yo soy perfecta. O sea, No. Por No, Dios. lo que pasa es que ya las cosas que a mí no me gustaban tanto de mí ya me comenzaron a gustar. Y realmente eran más cosas físicas que cosas así como que la voz y eso. Bueno, Entonces los ejemplos que tengo no los de que no quiero aplica, dar. de que no tiene Pero nada que ver. ahora le doy gracias a Dios porque cosas que yo tengo, que Él me dio,
que yo las veía como que eran muy grandes. Ahora hay gente que se opera para tenerlas así. Digo, gracias, Padre, porque yo no tengo que operarme. Entonces, vamos a leer la Biblia, Marisela. Claro que sí. Vamos a buscarla. Vamos a estar leyendo. Vamos a leer la Biblia primero porque no ha comentado todavía ninguna persona de que nosotros casi no usamos recursos bíblicos. No han comentado todavía, pero ya los veo. Ya veo los comentarios diciendo, "Usted no usa comentarios bíblicos". Pero comenten, eso comentar. Yo recuerdo yo estoy viendo muchas películas de musicales y cosas. Y hay un rapero que dice ninguna publicidad es mala publicidad. Pero yo no quiero mala publicidad, aunque sea publicidad. Ya la tengo estamos ahí. aquí. Adelante. Vamos a leer 2 Corintios 12, del 7 al 10. Estamos leyendo la Nueva Versión Internacional. Y dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el pecho, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén. Esa última parte es muy contradictoria y enredada. Enredada yo entiendo si no está Cristo. Paradoja. Así se llama, una paradoja. Sí, eso es una paradoja. Una paradoja de la vida. Sí, eso es una paradoja bíblica. La Biblia tiene mucha paradoja realmente. Es cuando dos cosas contradictorias suceden al mismo tiempo, pero coexisten. Eso es una paradoja. Yo lo dije tan emocionadamente porque en los capítulos anteriores... En las grabaciones anteriores. En la grabación anterior yo no lo recordé. Entonces ahora sí lo recordé. Paradoja. Dios te iluminó ahora. Sí, Pero esta hoy- fue la última, por eso Yo fue creo que las se otras se pudo- borraron. Yo creo Señor, que se qué pudo grande ver tú eres, el bombillito cuando se prendió. Ahí. Continuamos. En términos dominicanos, eso Una es enredado. Sí, enredada. Confusión sigue siendo muy... Muy, fino, sí. muy No es Discovery tan Kids. dominicano, así, muy cosita. Discovery Kids. Enredado. Porque, ¿cómo es posible que cuando soy débil, entonces soy fuerte? Si son 2 términos completamente contrarios, son 2 términos que se contraponen. O sea, yo no puedo ser en el mismo momento, en el mismo tiempo, ser débil y fuerte a la vez. O soy débil o soy fuerte. Saludos a Sheila. Sheila, te voy a mandar este episodio para que veas que te estaban llamando. Matemáticamente hablando, cuando tú tienes nada, cuando tú tienes nada, tú tienes 0. Y si tú multiplicas el 0 por cualquier número, es más, si tú multiplicas el 0 por el infinito, tu resultado va a ser 0. Entonces, en la misma Biblia dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, por eso que yo digo que si no está el factor Dios, el factor Cristo, dentro de esta ecuación, realmente estas cosas no son posibles. Yo no puedo ser, cuando yo soy débil, no puedo ser fuerte si no está Cristo en medio de esta ecuación. O sea, por eso que dice, Dios multiplica las fuerzas. Exactamente. Porque es Él quien te la da y las multiplica. Porque si soy yo no puedo multiplicar nada. Entonces realmente Dios multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Entonces, por eso yo digo, si no está el factor Cristo, el factor Dios, dentro de esta ecuación, dentro de esta situación, no sería posible. Y es que a menudo se predica el evangelio de muchas formas. O sea, hay muchísimas formas de predicar el evangelio. Por ejemplo, yo creo que los podcasts son una forma moderna de predicar el evangelio. Yo creo que las canciones, todas esas cosas son formas de predicar el evangelio. Todo el mundo lo hace de forma diferente. Y de ahí nace, o sea, evangelio, vamos a desglosar la palabra evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Entonces, proviene del griego.
Del griego, sí, del griego. Estoy viendo la palabra aquí, porque yo no sé griego. Yo tengo aquí la palabra. Del griego aparece ahí evangelion. Entonces, que significa bueno, y angelion, que significa noticia. Entonces, ¿qué pasa? Las buenas noticias se predicaban en ese entonces de muchas formas. En ese entonces, el tiempo de Cristo, cuando Pablo dijo que eso, a la carta a los Corintios, no había Twitter, no había Instagram. Déjame Estaba el publicarle, Messenger para mandar un déjame mandarle mensajito. una O historia, por correo un electrónico reels, déjame mandarle un reels a a Corintios. los corintios para que ellos lo vean. Lo van a ver los corintios, los éfesos, todos van a ver ese reels que yo voy a publicar. Y ya, y no tengo que mandarle uno a cada uno. Publico un reels y ya. O que diga Pablo, déjame mandarle un BC por WhatsApp a todito esto. Veo que están como medio... no se lo voy a publicar por el grupo. Lo voy a mandar por WhatsApp, un BC, que llega cada uno. No vea eso. En ese entonces solamente habían predicadores y habían cartas. Que la carta después la leían los predicadores. O sea, la carta la leía un vocero. O sea, una carta que va dirigida para la iglesia completa y va dirigida al vocero, al día de reunión. Entonces, cuando se lleva la palabra de Cristo de manera diferente, ahí Pablo está hablando de un aguijón. Y en capítulos anteriores, creo que precisamente en el capítulo anterior, hablamos de Apolo y Pablo. Sí. Entonces, Apolo fue uno de los que le dio competencia a Pablo, por así decirlo. No recuerdo el versículo, tú lo tienes ahí, Maricela, el versículo donde se habla de eso. Donde de Apolo, cuando Apolo habla con... Voy a ver si está en el guión. Aprovechando del guión, vamos a tener un campamento en... vamos a tener un campamento el día... Todavía no hay día, pero será en En agosto. agosto. Así que puedes ir apartando la fecha agostífera para el campamento. No lo tengo, no lo A encuentro. ver si está en lo que yo te mando en el guión. Cuando se habla de Apolo ahí. No sé si aparece. Puede verificarlo, su guión. El guión, no es un guión realmente. No, no es un guión, es como un resumen, que se supone que el resumen es para... ¿Saben que no diga eso? No, sí, o sea, estamos buscándolo. Cuando viene al final yo lo corto. Pero no encontramos el versículo. Pero a los corintios, Pablo le dice, no se enfoquen en que Apolo ¿Quién es habla Pablo? manolito, ¿Quién es quién es Apolos? Apolo. Pero según ateos e historiadores bíblicos, ellos dicen que Pablo no era muy diestro a la hora de hablar. Y es porque lo dicen ahí, que ellos se sigan que, pero mira, Pablo en la carta no dice de todo. Y tú lo ves muy apasionado cuando se lee en la carta, se siente como que Pablo escribió muy apasionado, pero a la hora de predicar, no, nada. Cuando viene a ver a mudo como Moisés, carecía de comunicación. Fluidez. De fluidez al momento communication de... skills, se me olvidó esa palabra. Skills, habilidades. Habilidades comunicativas. Vocabulario con Rainer. Entonces, déjame ver cuál es. Entonces, Apolo, seguro que era un hombre con carisma, un buen comunicador, utilizaba parábolas, utilizaba recursos literarios, todas esas cosas. Y algunos historiadores dicen que el aguijón de Pablo era ese. Nunca Pablo dice cuál es su aguijón, no es bíblico, es exégesis bíblica. Pero se dice eso, que el aguijón de Pablo era ese, como su complejo. Era como una... Bueno, como dice la Biblia, una debilidad para que él no se engrandeciera por la manera en como Dios lo estaba usando. Imagínate, el hombre que escribió un tercio del Nuevo Testamento solo, o sea, fue ayuda divina.
Porque estaba preso y no tenía muchas cosas que Se hacer. fue como una manera de Dios guardarlo, de decirle, Porque mira, estaba preso y no tenía muchas esto cosas que es hacer. para que tú no te creas Dios, o sea, para que no te Exactamente. creas más Imagínense que que esa todo el gente que mundo, escribe porque así realmente fuera comunicador. Dios lo usaba grandemente. O sea, y el inicio lo dice, por estas revelaciones tan sublimes que tú tienes, Ujú. se te fue dado este aguijón. Es como para que tú tengas los pies en la tierra, porque yo no quiero perderte. Y lo sobrenatural viene cuando más allá de eso, Dios no le dice, tú tienes un aguijón y tú no sirves para nada. Te le dice, tú tienes un aguijón, te duele ahí, pero tú haces esto, o sea, tú tienes esos dones sobrenaturales. No, y ¿Sabes? decirle, por ejemplo, Ay, se me fue. Espérate. No, está aquí, está en la cita bíblica. Tiene una cita. Está en la cita bíblica. Es del mismo Sí, es el versículo. mismo. Ok. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Ujú. Entonces, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de A mí Cristo. me encanta una película que yo vi, que yo nunca lo había visto, ese versículo como lo vi en la película. La película se llama El Apóstol Pablo. O sea, la película es del Apóstol Pablo. Le Si tú queda. no lo dices, yo no sé qué del apóstol. Yo creo que nadie, Nadie se hubiese nadie se da imaginado cuenta de de que que era realmente del del Apóstol apóstol Pablo. Pablo. Yo pensaba que iba a hablar de Pedro. Entonces, dije, no, la historia de Jonás cuando se lo tragó. ¿Y qué dice él al final? Él muestra la escena de él hablando con un faraón. El faraón le dice, nosotros los reyes vivimos haciendo, lo estoy dominicanizando el guión, vivimos haciendo un bulto terrible de que nosotros tenemos, que nosotros somos los más fuertes, que los hombres no lloran, que esto. Y tú, lo que me dices es que tú eres más fuerte cuando tú eres débil y que tú vas a alardear de ¿De tus qué? debilidades. Míreme, yo gagueo. O sea, míreme, yo no sé hablar con ustedes. Y hay que hay que tener cuidado con eso. Porque llega un punto en que ese versículo se saca de contexto y las personas tienen autoconvalescencia. Se Yo entiendo autocompadecen demasiado. que esa Y, parte, ay, perdón. y no, modernizan, romantizan la idea de tener una debilidad y la usan como pretexto. Mira, yo entiendo con ese versículo, en cierto punto también, que no sé si solamente me ha pasado a mí o si a ustedes también les ha pasado. Y es que cuando sentimos que no tenemos nada, que estamos en el pozo, en el fondo, en el lodo, que estamos completamente solos, es que realmente vamos a los pies de Dios. Ujú. Entonces nos damos cuenta que Jesús basta, o sea, que tenerlo a Él es más que suficiente. Y que Él toma el control de todo. Sí, y que Que Él él, toma el control de todo. Y realmente es el cuando tú se punto lo das, cuando, sí, pero es justamente, nosotros hacemos eso. Es mucho mejor cuando tú lo haces antes de. ujú, Pero no hay un momento más grande de entrega que cuando tú sientes que no puedes con la situación. Que si no es Dios, no es nadie. no se puede hacer porque tú no No tienes fuerza. sucede. Cuando Él dice, cuando soy débil, cuando tú no tienes fuerza, Ahí entro eres yo. fuerte porque es que tú le dejas a quien realmente puede hacerlo todo. Tú le entregas ese momento, esa situación, tu vida Ujú. a Dios. Tú lo pones todo en las manos de Cristo. Y eso pasa porque Y no somos hay más humanos. fuerza que la fuerza de Dios, que las manos de Dios moviéndose a tu favor. Entonces cuando tú dices, Señor, yo no puedo, yo te entrego todo y haz como tú sabes hacer, lo que tú tienes para hacer, lo que tú quieras hacer, toma el control Ujú. tú. Tú eres fuerte, pero es porque son las fuerzas de Dios las que te están sosteniendo. Es su mano la que se está moviendo. Así Es es. Él el que está peleando por ti. Es Él el que te está haciendo de provisión. Es el quien te está dando. Pero eso funciona también cuando tú eres el que bendice. Lo dijiste clave, es el que está haciendo de provisión. ¿Para qué? Para que tú puedas bendecir a otro.
Porque no es porque, yo trabajo, yo me gano esos cuartos y esos cuartos los estoy dando yo. No, eso no es así. Hay mucha gente que dicen que no son cristianos, pero que creen en un poder superior místico, cósmico, que excede Que nuestras sí. comprensiones y que por eso ellos son exitosos y por eso ellos ayudan a las otras personas. Esa persona está más cerca de ser cristiano que lo que yo estoy más cerca de ser cristiano a veces. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, hay un gran... A mí me encanta YouTube. Yo consumo mucho YouTube, películas, música. Y hay un youtuber que es el youtuber más grande ahora mismo, que él no es cristiano. Porque, según lo que yo he visto en entrevistas, él tuvo una experiencia con la religión, la iglesia, que lo marcó y él no quiere volver para allá. Pero ¿qué pasa? A él le ofrecieron una vez un sponsorship, un patrocinio de $10,000, de $5,000. Y él dijo, dame 10,000 y se lo doy a la primera persona que vea en la calle. No, tú no vas a hacer eso. De verdad, dame 10,000 y se lo doy al primer indigente que vea en la calle. Le dieron los 10,000 y saliendo de ahí, al frente de ese edificio, había un indigente. Le agarró el sobre, un sobre amarillo, pues, sin abrir, él nunca lo abrió, se lo dio. Toma, esos 10,000. Y esto, no, $10,000 para ti. Un indigente, el indigente fue, se bañó. Pero ¿qué pasa? Son personas que creen que lo hacen por su fuerza. Y ahí es donde entra Dios también. Y ahí es donde entra el tema de sobrenaturalmente humano. A menudo se explicaba el evangelio, se predicaba el evangelio desde una posición de yo soy el santo. Yo soy el que más puede. Y los pastores tenían que andar bien montados. Pastores, predicadores, apóstoles. Había un congreso y si el apóstol fulano de tal, que venía de tal sitio, no llegaba en una jipeta, se escuchaba a la gente comentando entre sí. Y ese es el apóstol fulano. Él llegó con un motorcito que hace más bulla que una planta. Y tú lo escuchas comentando. ¿Por qué? Porque se predica desde esa situación de poder donde, y de verdad, Si es Dios, te tiene que bendecir abundantemente. los pastores, pero si los pastores están así, yo no voy para esa iglesia. Entonces, ¿qué pasa? A mí me recuerda a que Maribel dice muy a menudo que nos han tocado pastores muy humanos. Pastores humanos, sí. Y ahí es donde Gracias vamos. a Dios. Somos personas que son sobrenaturalmente humanos. ¿Por qué? Porque dejan que pase la gracia de Cristo a través de ellos, pero no sueltan su humanidad. Pablo expresa su humanidad. Pablo dice, por ejemplo, en Gálatas 4, Pablo se lo dice a los Gálatas, se lo recuerda. Yo llegué vuelto un etcétera. Ustedes me bañaron, me dieron de comer. Y si hubiesen sido necesario, se sacan los ojos y me lo dan. En tan mal estado estaba Pablo, que él dice que si hubiese sido necesario, se sacan los ojos y se lo dan. Entonces, ¿qué pasa? Pablo no se engrandece y dice, Jesús habló conmigo de ahí y me paró en el medio del desierto. Yo duré 3 días ciegos gracias a la voluntad de Dios. Y yo sentí que Dios envió a alguien a mi casa personalmente. Pablo no se sienta a decir eso. Escúchenme, simples mortales. ¿Tú te imaginas que los discípulos hubiesen hecho eso? A mí me gusta mucho que Pablo nos da el mensaje de lo que somos. Y es como cuando dice que ni siquiera él mismo había logrado. Con todo el presente de Pablo, ni siquiera él mismo. Pero él lo que busca es alcanzar la estatura de Dios. Es, mira, yo no soy perfecto. Y no lo recuerdo, o sea, yo no soy perfecto, tú tampoco lo eres. Y eso no impide que yo busque de Dios. No, y eso Que no yo impide que continúe Dios buscando su trabaje a gracia y través que de Dios mí. me use. Exactamente. Eso no impide que Dios me use. Que de hecho, Yo eso es tengo lo un que eso es aguijón lo y que lo hace. yo tengo un aguijón, yo tengo algo que no está bien, algo que... Un aguijón puede decir que es algo doloroso, algo que Sí. tú no
algo que tú no quieres tener Hay gente realmente. que dice que era una enfermedad que tenía Pablo, que por eso decía que era un aguijón. Hay gente que decía que era una enfermedad física, otros dicen, pero Pablo nunca lo Solamente dijo. Pablo Dios y Exactamente, sabe realmente Pablo, Dios cuál y era el Lucas aguijón. sabían cuál era el Pero el aguijón. hecho es Porque algo, Lucas era muy amigo de es Pablo. algo que te duele, es algo que te... Pero eso no impedía que Dios hiciera una obra tan grande con él. Ujú. Porque no es simplemente una obra tan grande. O O sea, sea, Pablo es de Pablo, a Saulo a Pablo es que, Pablo, o tú sea, sabes. fue una transformación. Lo que conocemos, gran parte de lo conocemos gracias a él. Exacto, Y también vemos eso, o sea, él vino, o sea, el mensaje que Dios envió a través de él es gracia para nosotros. exacto. Tú no Que, eres perfecto, pero ven, que yo te que amo, yo te sin... quiero. Tú eres un gentil, que realmente somos gentiles, Exactamente. pero tú, si tú aceptas a Jesús, tú eres hijo de Dios. Dios lo hubiese hecho de todas formas. No, Pero claro. si la mayor influencia del cristianismo fuera de Israel es gracias a Pablo. Porque Pablo fue que comenzó a predicarle a los gentiles. Y fue porque Dios comenzó a utilizar a Pablo de esa Es que forma. tú puedes ver inclusive la misma forma, o sea, el antes y el después. Exacto. Porque de las dos maneras, Saulo realmente era una persona muy amante de Dios Ujú. y de las viejas tradiciones. Por eso era que él buscaba a todos los cristianos para matarlos. Él Sí. iba, yo voy, por Dios yo voy a matarlos a todos. O sea, Exacto. era como por la ley, Es como yo lo voy a hacer estos por la ley. fanáticos es como los fanáticos de un artista que creen que tienen que hacerlo todo por el Pero él lo artista para hacía, yo lo voy defenderlo. a hacer por la ley, porque hay que Exacto. cumplir la ley y yo lo voy a Y porque hacer. yo creo que así es que hay que Entonces, de hacerlo. él pasar a ser salvo por ley y de allá venir y decirte que todo eso que él pensaba, que él decía, que él creía, él se dio cuenta que no vale nada delante de lo que es Cristo Jesús. Y que Cristo nos da la oportunidad de ser salvos, pero por gracia. Ujú. Por Que no es gracia, por meritocracia, por simplemente por creer en gracia. Él, obviamente. No No porque tú te somos lo salvos mereces. por obras, No. pero si tú tienes fe, vas a hacer obras. Una cosa viene con la otra. Son cosas que van Y, como mezcladas, todo va, no puede haber una cosa sin la otra, al final. y Son eso demuestra necesarias. la vulnerabilidad. Fíjate que cuando tú hablas de que Pablo te dice que es por gracia, de que tú vienes al evangelio por gracia, no es porque tú te lo mereces. Eso tiene que demostrar mucha vulnerabilidad. Porque, por ejemplo, cuando alguien le pide perdón a otra persona, es muy difícil nada más, déjame ver, un regalo. Hay personas que se les hace difícil aceptar un regalo. Tú llevas, por ejemplo, tú dijiste que tú quieres una Biblia, pero si yo agarro y compro la Biblia más cara que hay en La Sirena ahora mismo, por ejemplo. La Sirena, tienen que Yo lo pagarme que este quiero es una Biblia que espacio. sea linda y que yo pueda escribir, no Pero, tiene por que ejemplo, ser... yo te agarro y te regalo la Biblia más cara. Tal vez tú te sientas al principio un poco como que restringida, como que, de verdad. A mí me pasaba antes, ya no tanto, pero No, antes ya sí. ahora Yo ya digo, acepto regalos. Ya yo yo aprendí a no aceptar puedo regalos. cortar esa bendición, porque si Exactamente. Dios permite, no es No se puede tigueraje, no es cortar. tigueraje, Es es que, verdad, o sea, no, eso sí. psicológicamente Si Dios, es un trabajo que hay que hacer. si Dios manda a una persona a que sea de bendición para usted, acepte la bendición. Exacto. Si viene de Dios, usted va a ver, va a tener paz y tranquilidad. Entonces, si viene de Dios, acepte esa bendición porque esa persona fue enviada por Dios, o sea, usada por Dios para bendecirte. Y tú no puedes cortar ese trabajo que él está haciendo. O sea, Exacto. esa es su parte. Amén. Su parte es moverse a bendecirte y tu parte es recibir la Recibir la bendición. bendición. Y Porque hablando de en cortar, algún vamos a punto cortar porque vamos a hacer, tú no oraste vamos a por ir del eso. lado, no vamos a ir Del del tema. No nos punto. vamos a ir del tema Pero, porque el tema es sobrenaturalmente humano. Pero a lo que iba con ese tema, con ese ejemplo, es que la vulnerabilidad abre puertas, a diferencia de cómo se creía antes. Por ejemplo, nuestra generación le gusta mucho lo auténtico, lo genuino, lo que... Mira, Rainer y Marisela están hablando y se están riendo y están disfrutando la conversación de verdad.
no es algo forzado, que Reina y Marisela son dos actoras, somos actores, merecemos Oscars, y que merecen Oscars, o están actuando. No, es algo genuino, algo que a esta generación le gusta por eso, porque le gusta sentirse identificado. A diferencia de generaciones anteriores, que lo que buscaban era un héroe, un Superman. Creo que nosotros hablamos de eso en un podcast anterior, donde los superhéroes antes eran tipo Superman, de que los superhéroes no había historia detrás, no, todo era el superhéroe sale, gana, le dan 2 o 3 trompadas porque hay que poner un pequeño Tienen que suspenso en la tener historia, debilidades. pero no mostraban una debilidad, no explotaban el concepto de una debilidad en un superhéroe, porque el superhéroe no se podía ver débil. Entonces lo mismo viene a este caso. A menudo no se podía ver el cristiano así. ¿Y qué pasa? Yo antes le tenía, no odio, yo no pasaba, no sé si eso tenerle odio, a los cristianos extremadamente positivistas. Ay, yo no Eso, pasaba eso, que yo me no mandaban para el pasaba- infierno. Señor, perdón. Y yo era cristiano, pero no pasaba una persona que todos los días me dijera que estaba bien y que tuviera siempre desde las 7 de la mañana que parece que se bebió 5 vive 100. O sea, yo no pasaba esa parte en una persona. Ahora lo paso un poco a menudo, un poco más ameno, pero no es que yo no me la creo. Ya yo no me la creo esa de que están siempre bien. Y muchas personas se alejan de Cristo por eso. Pero que una persona no se deberían alejar de Cristo porque por otra persona. Sí, mi hermano. Pasa Usted es el mucho. primer testimonio que una persona ve. Usted es la primera Biblia que una persona abre. El testimonio suyo es lo primero que una persona ve. Y si usted está predicando y usted tiene un testimonio erróneo, la gente lo está viendo a usted para saber si lo que usted le está predicando Realmente sí. tenemos que estar afianzados es en Dios. Ujú. Pero como humanos, sí, en ocasiones somos influenciados. Sí. Y más si no estamos muy con una relación bien estrecha con Dios, podemos ser influenciados por lo que estamos viendo. Y si nuestro testimonio es el que habla. Esas 2 palabras también, sobrenaturalmente humano, son 2 palabras que se contraponen. Ujú. Porque estamos hablando de algo sobrenatural y de lo humano, Ujú. que son 2 cosas Otra completamente. Sí. Y es justamente por eso, porque aunque tú seas humano, somos humanos todos, pero siendo humanos, Saludos a las personas de Marte. siendo humanos, marcianos. Saludos. tenemos debilidades, pero en Imagina esas... que en 2050 no estén viendo marcianos y no se sientan identificados con Yo nunca... este podcast. No me lo imaginé, no me lo quiero imaginar. De repente pasó por mi cabeza una imagen de los Picapiedra No, con no el fue marcianita. Los Picapiedra tienen un marciano. Dale, porque espérate. ¿Verdad Yo que los me- Picapiedra tienen un marcianito? Un yo me marcianito imaginé que a se los le supersónicos. presentaba, no me acuerdo el nombre, se le presentaba a Pablo y a Pedro. Pero ya, por otro lado. Perdón por eso. Ahorita, mira los marcianos en la Biblia de Pablo y Pedro. No, en la Biblia no hay marcianos, No, por si acaso. no. En la Biblia hay dragones, hay varias Los cosas, pero no hay ángeles, yo vi una marcianos. foto de los ángeles como si fueran los ángeles. A veces yo me lo bíblicamente imagino y digo, ¿cómo descritos. será? ¿Tú no viste la foto de los ángeles No lo quiero ver, bíblicamente gracias. descritos? No lo Prefiero veas. imaginármelo Sí, solamente. imagínatelo, que te Imaginármelo así imaginas tan bellos y Yo lo vi hermosos. porque un estudiante me dijo, profe, ¿tú has visto? Porque yo de religión. No lo busquen, por favor. No, Mejor imagínense no, los bellos y imagínenselo, o sea, hermosos como nosotros nos imaginamos los ángeles. La clave está en que antes los ángeles en el Antiguo Testamento le decían a la persona, no teman, soy un ángel. Y después que yo vi la foto yo entendí por qué ellos le decían que no teman. O sea, Ahorita quiero yo buscar la foto. no la busquen. Sobrenaturalmente humanos. Una paradoja. Es que es justamente eso, o sea, lo sobrenatural de Dios se manifiesta en lo humano que somos nosotros. Ya yo iba a decir que comencemos con la idea final, pero eso parece una idea final. En lo humano que somos nosotros. Entonces, tenemos debilidades, pero justamente esas debilidades, esas cosas que no podemos hacer, son las que nos llevan a reconocer la potestad y la grandeza de Dios en nuestras Así vidas.
Amén. Sí llegamos a un punto en el que nosotros sabemos que todo, hasta nuestro respirar se lo debemos a Dios. Y le alabamos y le damos gracias por esto. Pero también hay un punto atrás en el que si no tenemos que comer, no somos capaces de irnos de rodillas, orar y ver que la comida o la provisión llega de una manera tal que no nos quede duda de que fue Dios que hizo esa obra. Entonces, en tu debilidad, porque tú en tu fuerza no podías hacerlo, entonces tú le pides a Dios que haga la obra y Dios puede obrar. Porque es tu debilidad. En tu debilidad tú le clamas, tú le pides y tú le das a Él la oportunidad de manifestarse en tu vida. Así De es. eso sobrenatural que Él tiene para hacer, que Él tiene para ti, de poder manifestarlo en ese momento, en tu debilidad, en tu parte humana. Sí. Porque nuestra parte humana es la que nos hace débil. Porque realmente lo espiritual, nuestro espíritu viene de Dios. Y como viene de Dios, realmente viene de una fuente de poder. Y por eso que decimos que nuestro espíritu se comunica directamente con Dios. Entonces yo entiendo que ahí es que Dios como que dice, puede sobrecargar. Tu espíritu se comunica directamente con Él. Porque ya humanamente tú no puedes. Humanamente tú no puedes. Entonces tú sabes que Dios está ahí. En ese momento tu espíritu toma el control. Sí. Se dirige con Dios y Dios puede obrar, puede hacer estas obras maravillosas contigo. Amén. Y una obra maravillosa de Dios no tiene que ser un súper milagro. Un milagro no tiene que ser así como ¡paf! Súper inimaginable para hacer un milagro. Amén. La provisión diaria es un milagro. Así es. Como nos pasó, no sé si, bueno, si hay tiempo. Sí, Como nos pasó, no sé si ustedes se dieron cuenta de una actividad que se hizo en Nosotros diciembre, que entiendo. fue un regalito de Dios. El video está en la descripción. En esa actividad, nuestro presupuesto fue Dios. ¿Pero por qué fue Dios? Porque humanamente en un inicio se le ocurrió a Rainer. Dios se lo puso, el Espíritu se lo mostró a Rainer. Porque humanamente, económicamente, nosotros éramos 4 personas y no teníamos un peso encima. Entonces nuestro presupuesto iba a ser 0. Y 0 por lo que quiera que usted quiere es 0. Entonces, Pero compra Dios multiplica todo. En nuestra humanidad, inicialmente, vamos a bendecir 35 niños. ¿Por qué? Porque 35 niños nosotros con la gente de la iglesia lo podemos manejar. Pero nuestro presupuesto era Dios, nuestro director era Dios. La bendición llegó a 70 y pico de niños. Nuestro pensamiento, una ropita, un pantalón, un suéter y unos zapatitos. ¿Qué hizo Dios? 2 y hasta 3 ropas, dependiendo de la edad, por la disponibilidad que había. Zapatos completamente nuevos. Y aparte de todo, algo que estaba en nuestro corazón, pero no habíamos contemplado, juguetes. Estaba en nuestro corazón porque diciembre, enero, eran fechas muy cercanas. Y No que ya íbamos lo a habíamos poder, hecho antes, los no íbamos a juguetes. poder solicitar donaciones porque nuestra iglesia no es tan grande. No íbamos a poder solicitar de nuevo donaciones porque tenemos también que entender que todos tienen sus cosas que cumplir, sus gastos, sus presupuestos. Pero ¿qué pasa? Dios conocía nuestro corazón, Dios conocía lo que nosotros queríamos hacer. ¿Y qué él hizo? Mis hijos, ustedes tienen ni un solo peso, pero ustedes están contando conmigo. Ustedes, como el humano no tienen nada, me colocaron a mí como presupuesto y han entregado esa actividad por completo a mí y Dios se pasó. Lo mismo Fue pasó- ropa y juego. El juego simplemente estaba en nuestro corazón, pero fue algo que yo creo que ni siquiera a Rainer yo se lo llegué a comentar. Porque a mí, Yo no como persona me daba vergüenza decir, Rainer, porque Rainer me dice, ok, vamos a hacerlo. Rainer, una ropita para los niños entrenen en diciembre, vamos a hacerlo. Yo dije, me da vergüenza decirle a Rainer, juguete para los niños para que tengan en enero. Y que él me diga, vamos a hacerlo. Y yo, pero vamos a tener la iglesia cansada ya de tanto pedirle. Los jóvenes cada vez que se paran en la iglesia es para pedir oración y pedir ayuda. Como ahora con el campamento. El campamento Uno en Cristo que va a ser en agosto. Aprovechando para la publicidad. Yo creo que ya lo dijimos. Sí, tú lo dijiste, pero sigo Está repitiéndolo otra vez, para que está se otra quede vez, ahí. sí, ya, estamos acabando, Entonces tenemos que se quede campamento en agosto. Uno en Cristo se llama el campamento. Y Dios se sobrepasó. ¿Pero por qué? Porque en nuestra humanidad nosotros sabíamos
que nosotros en nuestra fuerza, nuestra iglesia, en nuestra fuerza, buscando ellos dinero y eso, no lo íbamos a hacer. No, es Pero una... Dios, sí, y Dios Dios pone movió generosidad en la persona. personas. Personas que uno... Hay personas que yo nunca conocí ni Hay conozco, personas que nosotros no que conocemos y uno no sabe quiénes llegó y son. que por un lado, por el otro, yo ni sé, o sea, Y fue tan uno maravilloso que todo. directamente fueron, o sea, con bolsas, 70 y pico de niños. Pero la Pero bendición extendida de la ropita hubo que cosas se que mandó para quedó. Sí. campo y todo eso, ustedes no se imaginan lo maravilloso, pero fue porque en nuestra humanidad Dios se No pudo fuimos nosotros que lo manifestar. hicimos, o sea, eso No no, fuimos no nosotros, fuimos realmente lo hizo nosotros. Dios. Y es lo que quiero, Nosotros quiero que fuimos quede claro. O sea, un pero mensajero es y que punto. como quien dice, nosotros humanamente no íbamos a hacer nada. Ujú. Y simplemente fuimos instrumentos de Dios. Exacto, Fuimos instrumentos, fuimos exacto. usados para hacer la obra de Dios, para bendecirlos a ellos. Pero en nuestra humanidad, Dios nos usa. Y es- Esa gracia, esa maravilla, esa majestad de Dios, eso sobrenatural de Dios, ahí cuando nosotros no podemos es que se manifiesta. Y Él lo hace de tal manera que no quede la menor duda de que fue Dios, de que sin Él no es posible, no y hubiese a sido menudo se posible. da. A mí me encanta la película de Todopoderoso. Esa fue una de las primeras películas que yo vi en un proyector. Yo recuerdo cuando los vecinos míos tenían un proyector y un día nos dijeron, vamos a una película, vamos a hacer noches de cine toda la semana. Y así lo hicimos. Todos los jueves eran noches de cine. Yo creo que eran los jueves, no me acuerdo. La primera película que yo vi en un proyector así en grande fue Todopoderoso, la primera. Donde se le acerca la escena esa icónica donde Jim Carrey abre la sopa y dice Morgan Freeman, mi querido, dividir la sopa no es un milagro, es un acto de magia. Un milagro es lo que hace una madre todos los días al hacer que rinda la comida para sus 5 hijos. Es que una madre pueda salir de sus 2 trabajos y llegar a la práctica de soccer de su hijo para animarlo. Que un trabajador pueda compartir un pedazo de pan con su otro trabajador porque no tenían para un almuerzo. Esos son milagros que ocurren diario. A la gente le encantan los actos de magia. ¿Para qué? Para decir, ¡ah! Pero la gente pasa a lo cotidiano. La gente pasa de lo normal. Por eso, ya mis anotaciones finales, mis salutaciones finales, como dice Pablo, ya que estamos en eso. Salutaciones. Yo no sé por qué dicen salutaciones, porque salutaciones yo creo que es saludar, pero Pablo dice salutaciones finales. Hay que siempre tener en cuenta que nuestra humanidad es lo que nos hace conectar con otras personas. Jesús se conectó con sus discípulos a través de su humanidad. Él conoció a Pedro. ¿Qué fue lo que él hizo por Pedro? Miren, vamos a utilizar un podcast un día para explicar eso de enderezarme. Tú debes muchos podcasts. Pero vamos, sí, debemos uno con el pastor también. Pastor, vaya preparándose. Vamos a organizar un podcast para explicar eso, pero brevemente, lo que Jesús hizo por los discípulos, al llamarlos, ya eso fue grande al principio. Porque quien estaba trabajando de pescador o algún oficio normal de eso que se usaba, que no requerían ningún tipo de lectura o algo, es porque no dieron la talla para ser discípulo de un maestro. Entonces, cuando un maestro, una persona sabia, viene y me dice, ¿tú quieres caerme atrás? Caerme atrás. Vámonos. Eso ya es grande. Entonces, ¿qué fue lo primero que él hizo? Él le dio dignidad a la persona. Decirle, yo soy un agente igualito que tú. ¿Qué él hizo? Él conectó a través de... Él le dijo, miren, ok, ustedes son pana full mío. Ustedes son mis discípulos, pero ustedes son pana full mío. ¿Qué pasa? Que Jesús conectó a través de su humanidad con los discípulos, con las personas. Ah, que María me está lavando los pies. Pero ¿qué le dijo a la otra cuando estaba, muchacha, déjate afanando, no haga tanto oficio, Dominicanamente hablando. siéntate conmigo aquí? Tu hermana se llevó la bendición más bacana. Por lo que tú estás haciendo oficio, ella se puso a atenderme. Porque siéntate conmigo un rato. Eso fue otro gesto de humanidad. ¿Por qué? Porque las mujeres
en ese tiempo tenían que estar en la limpieza. Y yo, no, párate eso. Ponte a atenderme, ¿qué es lo que? Vamos a hablar. Se volvieron amigos, pana full. Entonces, ¿qué pasa? Sé amigo de alguien. Pregúntale cómo tuvo su día. Escríbele, llámalo. Cuéntale que a ti no te fue bien también. O sea, la iglesia es un sitio donde se supone que deberíamos ser abiertos. Si tú no estás bien y un hermano te pregunta cómo tú estás, el hermano me va a juzgar. Bendecido, prosperado y en victoria. No. O sea, si tú estás bien, tú estás bien. Si tú estás mal, mira, no, la verdad que yo no estoy bien. Pero, Y no quite, el que tú estés bien, no quite que tú des gracias a Dios. exactamente, yo no estoy bien, me está pasando tal y tal cosa. Yo estoy agradecido con Dios por esto, porque me está pasando, porque a pesar de que me está pasando eso, yo estoy aquí, estoy en la iglesia. Pero no estoy bien, o sea, ahora mismo no me está yendo bien. Tengo una preocupación. Exacto, me preocupa esto. ¿Qué es lo que? Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que hay es eso. Lo que hay es ser humanos con los demás para que ahí se dé lo sobrenatural. Porque si yo no te digo que yo no estoy, si yo no te digo que a mí me está pasando algo, ¿cómo tú vas a orar por mí? Si yo no te digo, mira Marisela, yo tengo un problema, yo estoy robándome el salami de la nevera. Yo toda la noche me estoy despertando a robarme el salami de la nevera. Todos los muchachos punto y seguido comentan. Sí, yo iba a decir, Rebeca, tú estás oyendo esto, porque yo estoy segura de que Rebeca me escucha esto. Rebeca, no. ¿tú has escuchado El esto? Por sobrino, Dios, Rebeca. El sobrino también me dice cada vez del salami. El sobrino me dijo el otro día. El sobrino no es sobrino, no es sobrino mío, es uno de los jóvenes. Me dijo el otro día, te voy a regalar una pierna de salami. Y yo la recibo. Entonces, ¿qué pasa? Tú no vas a poder orar por mí si tú no sabes que a mí me está pasando eso. Entonces, damas y caballeros, sean amigos. Marisela, vamos a orar Para para despedirnos. despedirnos. Nada, nos ponemos en actitud de oración, Padre Celestial. Te damos gracias por permitirnos terminar de grabar este episodio. Te pedimos, Señor, que esto sea de bendición para las personas que le escuchen y te vamos a pedir por la persona que está escuchando, que está viendo. Señor, sé tú manifestándote, glorificándose en su vida. Sé tu Padre Celestial, haciendo esa obra, poniendo eso sobrenatural en él. Sé tú fortaleciendo su fe, sé tú completando su fe para que esa petición que tiene esa persona se logre, Señor. Y que su espíritu le recuerde el momento de la petición, el momento en el que tú cumples, porque sabemos, Señor, que tú cumples todas tus promesas. Gracias, Padre Celestial, porque cuando contamos contigo, cuando somos débiles, es que realmente somos fuertes, porque te entregamos el control. Gracias porque tú siempre nos escuchas, porque solamente tenemos que clamar a ti y tú responderás, Señor. Gracias porque siempre responde. Gracias porque eres nuestro Padre y gracias por sostenernos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Nada, realmente, ¿qué es lo que tal para iniciar? No sé cómo te voy a despedir, porque por lo regular es bye. Chao. Chao. Dios te bendiga. Eso fue Dios todo te bendiga por más. hoy. Gracias Comenta. por acompañarnos. Comenta. O sea, nosotros te mandamos a comentar como 500 veces durante el video. Pero hazlo de nuevo. Si tú no lo has hecho todavía, suscríbete, dale me gusta, compártelo con alguien para que sea de bendición también. Puedes Y activar la campanita para las notificaciones. también, porque a mí no me sale.